Good afternoon, everyone. Welcome. Once again, here we are in another edition of Ask Me Anything. Bienvenidos, amigos. Estamos contentísimos de verlos aquí en nuestro programa Pregúntenos cualquier cosa. Today, we're focusing on our WIC program that we have run for a lot of years. We are actually the largest WIC provider in the state of Maryland, and we're very, very proud to be servicing about 33,000 people across the region. So, estamos muy orgullosos de estar aquí. Vamos a hablar del programa de WIC. Y es el programa, nuestro programa de WIC es el más grande de la región, sirviendo más de 30,000 personas en toda el área. So, we have our friends here, Liz and Jenny. Liz, hi. Hello, Jenny. Hi. You are both at our Wheaton location, right? Langley Park. Langley Park, even better. Liz y Jenny están acá en nuestro centro de WIC en Langley Park, al ladito de Tacoma Park. Welcome. So excited to see you. So we have lots and lots of questions that have come in from our friends out in the internet, and so we are excited to share. Tenemos muchas preguntas que han llegado. And so the first one that came in was a myth. WIC is food stamps. Let's debunk that myth. La primera pregunta que nos llegó es un mito sobre que el WIC son las colillitas para comprar comida. What do we say to that question, friends? Is WIC food stamps? No, we're not food stamps. We're different than food stamps. We're a supplemental nutrition program for women, infant, and children. ¿Y quién nos va a contestar eso en español? Yo lo puedo contestar en español. Perdón, no somos como las estampillas de comida. Somos un programa de nutrición suplemental que ayudamos a las mujeres, infantes y niños menores de 5 años. And what? How do you qualify to be a WIC participant? ¿Qué necesita uno para ser un participante del programa de WIC? So, to qualify for the program, you can be a pregnant woman, a breastfeeding mom, an infant, and children under the age of 5. You do have to be a Maryland resident as well. So, tiene que vivir en el estado de Maryland, tiene que ser una mamá embarazada, postparto, mamá dando lactancia materna, niños, bebés y niños menores de 5 años. ¿Y hay algún criterio del nivel de ingreso de la persona? Is there an income criteria that needs to be met? Sí, nosotros miramos a los ingresos. Necesitamos, una de las pruebas que necesitamos es ver colillas de cheque. También podemos ver una carta del empleador. Si tiene estampillas de comida y califica para ese programa, automáticamente cualifica para el programa de WIC, pero sí necesitamos ver todas esas pruebas. So yes, we are an income-based program. We do have income guidelines. So based on your family size is what you're able to qualify. And we do need proof of income. If you don't have any proof of income, but your only source of income is like food stamps, we can also qualify with your food stamps. So that's interesting. I didn't realize that you could have both. You could have be a participant of the food stamps program and receive services through the WIC program. Interesante que pueden tener dos, la ayuda de los créditos de alimenticios con el servicio del WIC. Sí. Qué bueno. And so one of the biggest accomplishments that our WIC program has is our breastfeeding initiation rates are through the roof, are amazing. Uno de los logros más importantes que nosotros tenemos en nuestro programa de WIC es la cantidad de mujeres que empiezan a amamantar a sus hijos desde el primer momento. Why is that so important that we push breastfeeding above anything else to our WIC participants? ¿Por qué es tan importante
amamantar a los bebés? So, nosotros, lo más importante para nosotros es la lactancia materna, especialmente las primeras 6 semanas de vida al bebé. Es lo que tiene más nutrición. Sí, aconsejamos a las mamás que por lo menos los primeros 6 meses de vida lo hagan. Por ejemplo, como la primer leche de la mamá es el colostrum. Y es lo que trae más nutrición para los niños. So we believe here at WIC that breastfeeding is very important for babies. So we try to really encourage moms, and we have a lot of great breastfeeding counselors here that, I mean, we provide so much. We do classes. Right now with COVID, I mean, it's different, but our breastfeeding counselors are on the phones and providing classes, encouraging moms from starting from pregnancy through when baby is born and beyond. So I think it's just all about the support and how much we all contribute to emphasizing how important breastfeeding is for moms and babies. Sí, también quisiera decir en español, sí ofrecemos ayuda con la lactancia materna, como dijo Jenny, desde cuando están embarazadas hasta los 5 años igualmente. Damos clases de nutrición para las mamás que quieren amamantar. Tal vez es tu primera vez si estás embarazado, tu primer bebé. Y tal vez no sabes cómo amamantar. Nosotros damos clases también. Ahorita por el COVID es bien difícil poder hacerlo en contacto con las personas, pero tenemos clases que son virtuales y que están ayudando a las mamás para mejor entender cómo poder hacerlo. Y no estando en persona, como dije, es bien difícil, pero tratamos la mejor manera de poder comunicarlos con las mamás semana por semana hasta que el bebé ya cumpla 1 añito. Perfecto. And now that you mentioned COVID, we are still open and we're providing services at the same level as before, but slightly bit different. Todavía estamos abiertos a pesar de que estamos en el medio de una pandemia y estamos proveyendo los servicios al mismo nivel y de una manera diferente. ¿Cómo estamos trabajando en esta era de COVID? How are we operating under this COVID era? Ahorita con COVID, con el coronavirus, estamos haciendo todo por teléfono. Las mamás tienen la opción de mandar las pruebas, ya sea por mensaje de texto, por correo electrónico. Las 5 clínicas tienen el número de teléfono y también tienen un correo electrónico. Todos estamos contestando llamadas para poder hablar con todas las mamás que están llamando y les estamos dando toda la información por teléfono. Estamos haciendo toda la parte nutricional y todo eso por teléfono, pero sí, si hay razones por qué tienen que venir a la oficina, claro que las vamos a ver aquí en persona también. So yes, we are open and operating remotely through the phone. We're like Jenny said, we're not open to the public, but yes, we're doing everything through the phone. We have secure Google Voice numbers where you're able to send your proofs. We also have emails. All of our 5 locations are open through remotely working through the telephone. And yeah, so you're still able to apply for the WIC program even through these hard times during COVID. Mm-hmm. And do you see a difference or is it basically the same? ¿Hay alguna diferencia o es básicamente lo mismo? So surprisingly, we haven't seen a difference. We've been getting call after call after call. And we have a large group of our participants that are still participating. We have a lot of new babies this year. So yes, we've been really, really busy and we haven't seen any difference. We call our moms to keep up with them. We run reports to make sure each and one of our participants are getting their benefits and the help that they need during COVID-19.
Realmente con coronavirus no hemos visto una diferencia. Hemos tratado la manera de comunicarnos con todas las mamás y estar presente, apoyándolas, especialmente en estos momentos que para muchas personas es bien difícil porque la situación en general, pero estamos más ocupadas, creo, porque más bebés. So, ha sido bien interesante todo este proceso de coronavirus. Ya, me lo imagino. Y si contamos a partir de marzo, 9 meses, creo que vamos a ver un incremento de participantes. Correcto. So if we count 9 months from March when the pandemic began, we might see an increase. And so what are some of the most important lessons that moms receive when they come to our WIC program and go to the online learning sessions? ¿Cuáles son las lecciones más importantes que las mamás reciben cuando participan en las clases digitales del WIC program? So, tenemos bastantes clases de nutrición, y tenemos basados a edades. So, y también categorías. So, por ejemplo, las mamás que están embarazadas van a recibir clases, qué esperar durante el embarazo, cómo poder alimentarse bien durante su embarazo, cuando ya nazca tu bebé, qué es la nutrición que le vas a dar, ya sea la lactancia materna o si escoges también la fórmula. Y también tenemos clases para los niños de recién nacidos a 5 años, donde nosotros le ayudamos a cómo alimentar a su niño, si tiene problemas, que tal vez su niño no está comiendo lo suficiente, tiene preguntas sobre cómo está su crecimiento. Tenemos toda esa ayuda, tenemos libros que se llaman Ayúdame a ser saludable, que repartimos cuando estábamos abiertos, pero ahora que estamos trabajando solamente por teléfono, también podemos mandar correos electrónicos o mandárselo por correo, para que siempre puedan tener esa información de que si sus niños están comiendo bien, o especialmente en este tiempo de coronavirus, cuando no se puede salir a hacer mucha actividad física. Damos ejemplos de qué puedes hacer durante esos tiempos para mantenerte siempre saludable igualmente. Yeah, Good luck translating that. So for our classes online, we have a lot of different classes out there for our participants. So for example, for a pregnant woman, there's a lot of prenatal classes talking about nutrition during pregnancy, and we also have like a breastfeeding class before mom gives birth. We have the classes from like when they're babies up until the age of 5. It includes like healthy eating, mixing formula. I mean, there's like a range of a lot of different things. And like Liz mentioned, we also, like when we're doing in person, we have like these little booklets. They're called Help Me Be Healthy. And we would be able to give those to our participants when we would see them in person. But we've done a lot of mailing and like emailing and everything. So regardless, like the participants are getting that, and plus the online class. So and online class, the beauty of that is that if they log in, we call it WIC Smart. They see a whole bunch of classes, and they can take as many as they want. They don't just have to limit themselves to one subject. That's great. I see the results of the surveys from the participants, and everyone seems to be loving the modality, the digital modality, because it keeps them safe, but it also keeps their benefits active. Yo leo las respuestas de los participantes, y generalmente todo el mundo está muy contento de tener la posibilidad de participar digitalmente, manteniéndose seguros y sin perder los beneficios, que es algo muy importante. And so what are some of the challenges when we have people from so many different countries with so many different cultures and so many different food habits, in trying to understand how do you strike that balance between your cultural heritage and a healthy way of eating for your kid and your family?
¿Cuáles son las cosas más difíciles, sabiendo que todos nuestros participantes son de muchísimos países, de muchísimas culturas, y cómo balancean sus tradiciones culinarias con la habilidad de comer saludablemente? So creo que una de las, perdón, how do you say challenges? Um, Sorry. Creo que una de las, de la parte más difícil de eso es, este, comparando las culturas. So, por ejemplo, soy de cultura hispana. Cuando hablo a un participante que tal vez es afroamericano, me gusta preguntarles cuáles son las comidas que realmente comes diariamente. So, a veces puedo decirle, puedo preguntar, ¿qué es esto? So, basado a lo que ellos me dicen, puedo comparar a cuál es mi cultura y qué es lo que nosotros comemos. So, sí hay varios, hay varias cosas que es difícil de comparar con las culturas, pero en el programa de WIC tenemos variedades de culturas. So, tal vez yo no puedo ayudar a un participante que es de mi cultura, pero tengo a mi compañera que tal vez le puedo preguntar, ¿sabes qué? Tú eres de esta cultura, ¿qué recomiendas? ¿Con qué le podemos ayudar? So, creo que eso les ayuda un poquito, pero ahora que estamos en coronavirus, es un poquito más difícil de tener esa gran espacio de hablar con un participante, porque es una multitud de que tenemos que contestar llamadas y cosas así. so, the challenges that we face is just like trying to understand, like every culture, like there's so many yummy foods out there, and just like trying to understand, like maybe like tortillas shouldn't be eaten every single like meal of the day, but just like having that balance and just like how do I explain it? Like just like So for me, especially in the community that we serve, it's easy for me to not face too many challenges because we have a large group of Hispanics. yeah. So it's easy for me to share what I usually eat in a typical day. What do you eat in a typical day? But when it comes to other cultures, like I said, I do thank God we do have a lot of our coworkers are from different countries. Yeah. So I would ask them like, what do you think is best based on the nutrition? So yes, there is positives and negatives with it because we don't know a lot, but like with each other, we all like pitch in. It's all about teamwork, right? Yeah. Yeah. So Together we know more than just by ourselves. yeah. It's a beautiful thing. Si no fuera por el trabajo de equipo, pues no sabríamos nada. Una de las cosas que a mí me parece, una de las innovaciones del programa de WIC que acaba de pasar relativamente nuevo, es la introducción de el e-WIC, la tarjetita de WIC, que ahora la gente usa la tarjetita de débito, que ya no se usan los chequecitos. Y se parece que es algo importante y bueno para los participantes. One of the latest innovations in the WIC programs is the introduction of a debit-like card where people can just go to the grocery store and charge their food items to that card, and we got rid of the checks, and that seems to be an improvement that is beneficial for folks. Do you think that's right, or what is your thought about that? Definitely. I think the eWIC card, it's just easier. It's like you said, it's kind of like a debit card. We pin it for them, and they have that 30-day period where like depending on their food package, let's say mom just wants to purchase 1 gallon of milk today, and 2 weeks from now she wants to purchase the other two remaining. She can just choose, like pick and choose like what she wants to purchase on a certain day, and she doesn't have to like buy everything all at once how it was before with checks. It's just the convenience of just putting it in their wallet and not even thinking about it. They just have to remember their PIN and when their benefits start. Then it's just easier. Mm-hmm.
Yo creo que sí hay mucha conveniencia en usando la tarjeta hoy que antes que se usaban los cheques. Especialmente personalmente tengo una conexión a eso cuando tenía una tía que tenía que usar sus cheques, a veces se le rompían, se le mojaban, los perdía y con esta tarjeta es bien conveniente, como dijo Jenny, ponérsela en su cartera. Y más con los beneficios. Antes se tenía que comprar todo a un mismo tiempo. Hoy tenemos un periodo de un mes donde puedes ir a comprar tus beneficios necesariamente como los ocupas en tu hogar. Y con el PIN es muy fácil también. Otra cosa que tenemos es como la aplicación de WIC. Ahora puedes ir a la tienda, puedes ir a escanear los productos. Si eres primerizo en WIC, puedes escanear los productos para ver qué es lo que puedes comprar, si está aprobado por WIC o no. Y antes con los cheques no se podía hacer eso, tenías que leerlo y verificar que estuviera aprobado el producto. Sí, es muy conveniente tener la tarjeta hoy y aún es más fácil para nosotros, reducimos la cantidad de papel que estamos usando y es muy fácil para los participantes y es más eficiente. And I think it's also a little more elegant. It reduces the stigma, right? You're not pulling out all these papers at the cashier. You're just like anybody else, right? Paying with a piece of plastic. Es una manera más elegante de proveer los servicios. Estás como toda la otra gente usando un pedacito de plástico para pagar por tus cosas. One of the questions that just flashed on the screen for a few seconds was, how long can I stay on WIC? Well, en español o en inglés. Y en español la pregunta que acaba de aparecer en la pantalla es, ¿cuánto tiempo puedo durar en el programa de WIC? Ok, so en el programa de WIC puede durar uno hasta, bueno, los niños pueden durar hasta que tengan los 5 años de edad. Las mujeres embarazadas, obviamente después de que dan a luz, siguen el programa dependiendo de la cantidad de lactancia materna. Ellas siguen el programa recibiendo beneficios hasta que tengan 1 año o todo puede depender. Pero todos los años se tiene que hacer una renovación. Entonces, cuando un ejemplo, el más fácil, cuando cumplen 1 año, se tiene que renovar. Cada año se tiene que renovar, pero pueden estar en el programa hasta que tienen 5 años. So you can stay in the program. So there are different certification periods. So let's say when mom is pregnant, she is certified for the time that she is pregnant until she gives birth. Then she has to recertify again, which is reapply to the program. And then once baby is born, she has a year worth of a certification period. And then after when the child turns 1, the child can be in the program up to 5 years old. So every year, like Jenny was saying, you do have to recertify for the program in order to apply for the benefits every year. Y uno puede estar en el programa, salirse porque no califica y eventualmente 1 o 2 años después volver a entrar. Can you come out of the program because you don't qualify anymore, and then a couple years later come back in because you now qualify again? Yeah, absolutely. So you can, like if you don't qualify income-wise, that's fine. And then like the following year or like 2 years later, like you said, you can obviously come back. No problem. If you move out of state, you can always like transfer. But some participants like don't want to reapply in another state because they know that they're moving back. So we just do the recertification period again. So yeah, you can always come back. No problem. So sí se puede salir uno del programa y reentrar, por ejemplo, si tu ingreso está un poquito más alto y estás haciendo bien y los llamas y vas a renovar, sí te felicitamos en primer lugar porque estás haciendo bien y puedes tener un ingreso estable y cuando ya digamos en unos 2, 3 años necesitan nuestra ayuda nuevamente, estamos aquí para servirles. Muchos participantes a veces es bien difícil durante el primer año, que no tienen ningún ingreso, y después tienen un trabajo, los llaman, oh, ya estoy un poquito más estable, gracias por su ayuda, vamos a regresar cuando necesitemos. So, sí puedes reaplicar o salir cuando se sienta cómodo el participante. And let me tell you, I have met people before
at events that we have done, and they have come to us and say, I am so grateful about WIC. I remember when I was little, and if it wasn't for WIC, I don't know what we would have done. So yo he conocido gentes que también nos has dicho, de verdad, si no hubiese sido por el programa de WIC, no sé qué hubiese pasado. And so it's beautiful. It looks like we have another question. What about dad? ¿Y qué tal los padres? So, no, realmente somos, como dijimos al principio, son programas de nutrición suplemental para mujeres, infantes y niños. La verdad no sabemos lo que hay detrás de eso, pero especialmente el programa es para las mamás que están lactando, que están embarazadas, que necesitan esa ayuda. So, las mujeres sentimos que es los que necesitan más ayuda. Y por supuesto, si en un caso la mamá no está presente, no están en la foto, como decimos, el papá claramente puede aplicar para el programa para sus niños. Digamos, el papá quedó con un bebé de recién nacido, estamos aquí para servir al papá, un papá que ha llegado a este país con sus hijos, que ya están un poquito más grandes, de 2 o 3 añitos, puede calificar. Los papás también son bienvenidos, sí. So yes, dads are welcome. I know we had this big emphasis on like women, infant, and children, but like Liz I think it's just because of like breastfeeding and having that intimacy with our women and that. But yeah, so if dad, mom is not in the picture and dad is the primary caregiver, of course they're welcome at any age of their children up until the age of 5, and they just call us and we schedule their appointment like normal. Wonderful. And I have seen dads participate in some of our breastfeeding celebrations. I've seen many. Yeah, like really supportive dads, yeah. Yeah, he visto padres participar en los eventos de celebración. And ya estamos casi concluyendo con nuestro segmento, pero tenemos ¿cómo puedo, si yo tengo preguntas, si tengo otras preguntas que hacer y no me dio la oportunidad de estar con ustedes hoy, ¿a dónde puedo llevar esas preguntas? If I have more questions, where should I go? Who can I call? Nos pueden llamar, puede llamar a la oficina de WIC que le queda más cerca, o al número general, nos puede llamar, estamos aquí contestando las llamadas, yo contesto las bastante llamadas, so, estoy aquí para servirles cualquier pregunta. Mi nombre es Jenny, ya saben, y cualquiera que conteste el teléfono puede contestar las preguntas que ustedes tengan para nosotras. So yeah, like Jenny said, you can call our local WIC office number. We also are related. We're also in the CCI community, so you can, if you happen to go to a CCI clinic, you can ask for our number. But we do, you can call our local office. We have 5 different offices. We have Langley, Tacoma Park. We have Gaithersburg, Greenbelt, Wheaton, and Germantown. So any of our clinics you can call. We can obviously give our number. You can also go online and search up Maryland WIC and get our number through there as well. And once you call, we'll be happy to answer all of your questions that you have. Wonderful. And so what we'll do is we'll put in our video description on Facebook and in YouTube the phone number, the local phone numbers for all the 5 centers. Vamos a poner los números telefónicos de todos los centros de WIC que tenemos en la región. Y lo más importante que le podemos decir a nuestras personas que nos están viendo en vivo, que lo mejor es el seno, right? Breast is best. Breast is the best, yes. And so we really want everyone to have a safe fall season. Don't forget, follow the advice that our friends from WIC are doing. Wear your mask. Don't go outside without your mask. It's really, really important. Gracias por sintonizarnos hoy en día en nuestro programa de Pregúntenos Cualquier Cosa. Manténgase sanos y salvos, seguros, con su mascarilla siempre a todo el tiempo. Y estaremos de nuevo una vez más en un pronto futuro con más información de salud para todos ustedes. Gracias por sintonizar y gracias a ustedes allá en WIC. Nos vemos pronto. Thank you for everything, and thank you guys at home for watching. Thank you. Gracias.